Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Muchas gracias, Jesús Rivero Bertorelli. Buenos días, vamos a hablar de los Yankees de Nueva York, porque estos Yankees a muchos emocionan y a otros aterran. Bienvenidos aquí en Primera, la fiebre del béisbol. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla el Villasmil 024. Todos estuvimos pendientes desde el jueves con la serie, el Opening Day y el Opening Weekend, o el Opening Week, o la semana, o la media semana, vamos a decirle la media semana inaugural que tuvimos con los juegos de las grandes ligas. Y por supuesto, la serie que concitó mayor atención fue la serie entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Todo lo que sea con estos dos equipos en el béisbol concita mucha atención, despierta gran interés en la opinión pública, porque estamos hablando de equipos tradicionales y de equipos rivales, y que en el siglo XXI, gracias a esas épicas batallas que se dieron a comienzo de siglo, ¿no? Y esos famosos juegos, pues se enraizaron más en toda la fanaticada. Y vamos a hablar específicamente de los Yankees. Los Yankees emocionan. ¿Cómo están los Yankees? ¿Qué han hecho los Yankees? Tuvimos la oportunidad, gracias a nuestro canal de donde nace este podcast, Béisbol con Habichuelas, el Villasmil 024, de transmitir de manera comentada, como nosotros lo hacemos, tipo podcast, los juegos de pelota. Vimos un line-up de los Yankees balanceado. Vimos un line-up de los Yankees que emociona de verdad, por supuesto, con todo el peso ofensivo sobre Aaron Judge y Giancarlo Stanton, como siempre. Vimos a un Asaya Kiner-Falefa darle una flexibilidad mayor a los Yankees, una flexibilidad que no tenían desde hace tiempo. Y cuando llamo flexibilidad, no solamente desde el punto de vista defensivo, ¿no? Porque ha mostrado buen guante, ha mostrado buenos niveles defensivos en el campo corto, sino también desde el punto de vista ofensivo. Un pelotero rápido, puede correr, no es vulnerable, choca la bola. Por supuesto, la gran incógnita sigue siendo Joey Gallo, ese pelotero que no entiendo, un pelotero que solamente toma bases por bolas o la saca del parque. De resto es un pelotero muy limitado, un pelotero que no hace absolutamente nada, sino, y dar jonrones. Más de 200 ponches el año pasado, sí, fue líder en boletos con 111, pero eso valió de muy poco, ni siquiera llegó a 100 empujadas, es decir, a 100 anotadas, es decir, ni siquiera el envasarse le sirve de algo a él. Es la gran incógnita allí. Teniendo a Miguel Andújar en ligas menores, a Vidal Bruján en ligas menores, a otros peloteros en ligas menores, pues mantener a Joey Gallo allá arriba. Hay que ver, está comenzando la temporada. A lo mejor Gallo responde a la responsabilidad que tiene con los Yankees, o que va a tener con los Yankees, porque evidentemente va a tener una responsabilidad con los Yankees. El equipo de los Yankees el domingo no pudo barrer a los Medias Rojas, era lógico. Por lo general, esta serie, barrer en Grandes Ligas no es fácil, sobre todo cuando estamos hablando de equipos con niveles de competitivo tan altos, ¿no? Los Yankees de Nueva York ganaron 2 de 3, ganaron el viernes con un hit de Josh Donaldson en el 11º inning, utilizando la regla del corredor fantasma. Ganaron el sábado en un partido donde un par de cuadrangulares acabaron con las aspiraciones del equipo. Otro jonrón ya lleva 2, Mike Rizzo, que se fue para la calle, la botó e hizo el trabajo como lo tenía que hacer, respondiendo desde su llegada a las mayores. Y el picheo ha funcionado hasta ahora. O sea, no hay nada que diga o que
que haga suponer que los Yankees no van a responder y que no van a jugar buena pelota. Sin embargo, hay varias interrogantes. Primero, los abridores podrán. Me gustó mucho lo de Luis Severino, me gustó mucho lo que vi el sábado en Luis Severino. El día sábado Luis Severino abrió, solamente lanzó 3 entradas, eso sí hay que decirlo, unas 3 entradas y 2 tercios, pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que soltó pelotas a 95 millas, soltó pelotas a 100 millas, soltó pelotas a 98 millas con mucha entereza, no mostró disconfort ni ningún tipo de incomodidad en el brazo. En ese mismo juego vimos a un Rizzo botar la pelota, a un Giancarlo Stanton botar la bola. Hemos visto a Aaron Judge dirigir la pelota hacia el campo contrario, bateando, utilizando todo el terreno en estos juegos. O sea, hay habilidades en Falefa, en Kiner Falefa, hay habilidades, hay profundidad en la banca. LeMahieu, Gleyber Torres, son dos infielders habilidosos que quizás los estén turnando. El gran problema está en la vulnerabilidad de Stanton y en la vulnerabilidad de Gallo. Son peloteros. Stanton es un pelotero de racha, ya lo conocemos, pero sabemos de qué es capaz. Ahora, el problema está en Donaldson, el problema está en Gallo, y esos 2 jugadores pueden ser una piedra de tranca muy grande para los Yankees, y también el picheo. Pero vamos a hablar sobre Luis Severino, vamos a pararnos un poco a hablar ahora sobre Luis Severino. 3 innings, 5 hits, 2 carreras, 5 ponches. Por supuesto le están construyendo el brazo e hizo 65 picheos en su primera apertura este año. 65 lanzamientos. Venía de hacer 2 aperturas muy cortas en el Spring Training. Y lo voy a decir, lo he dicho durante todas las transmisiones. Este primer mes va a ser un Extended Spring Training, un Spring Training extendido. Por eso el roster es de 28 jugadores. Poco a poco hemos visto que casi todos los managers están utilizando a sus abridores entre 60 y 70 picheos, sobre todo si van ganando o si van bien. ¿Por qué? Porque generalmente son 6 semanas de Spring Training. Gracias al lockout y a las conversaciones por el contrato colectivo, se hizo un Spring Training de 3 semanas muy recortado y se comenzó Play Ball. Y se van a jugar 162 juegos. Va a haber jornadas de doble juego, donde el roster se va a aumentar a 28, a 27 durante esos dobles juegos. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre y acontece. Pues lo siguiente, que cuando tú tienes un pitcher que viene de lanzarte un juego en el 2020 y todo el 2019 lo pierdes por un tomillón, y que es muy importante para ti, como es Luis Severino, tienes que llevarlo con calma. Tienes que llevarlo al pasito, como dicen aquí en la República Dominicana. Luis Severino, y para nadie es un secreto, antes de la llegada de Gerrit Cole y antes de su lesión, era el as indiscutible de los Yankees. El as indiscutible de los Yankees. Recuérdense, la temporada de 2018 tuvo 19 ganados, 8 perdidos, con un total de 220 ponches en 191 innings. Y en el 2017, 2.98 de efectividad, un whip de 1.04 y 230 ponches en 193 y un tercio. Es decir, ha demostrado con creces su valía, ¿no? su calidad como lanzador. Se lesiona en el 2019, vuelve en el 2020, no lanzó porque estaba recién operado. Y bueno, ahora, esta rotación, Gerrit Cole, Luis Severino, Jordan Montgomery,
Jason Taylor y Néstor Cortés. A mí me parece una rotación sólida, una rotación que tiene mucho, que tiene bastante importante, bastante de qué hablar. Y creo que los Bombarderos del Bronx, si logran estabilizar su picheo, si ellos logran de verdad que sus abridores, sobre todo Luis Severino y Jordan Montgomery debe ser, digamos, ese tamiz, ese tercer abridor, ese gozne para estabilizar la rotación de los Yankees. Si ellos logran que estos tres primeros abridores tengan una campaña como la que se espera, cuidado con los Yankees de Nueva York. El problema de los Yankees es que por allí vienen, ay Dios mío, un equipo que mete mucho miedo, un equipo que ha jugado muy buena pelota en este Opening Week. En este Opening Week nadie lo puede negar. Es un equipo que ha jugado un béisbol increíble. Y se trata de los Blue Jays de Toronto. Sí, señor. El equipo de los Azulejos de Toronto. Nosotros, por supuesto, lo primero que uno siempre hace cuando abre un site de Grandes Ligas o cuando compra un periódico, yo no sé si tú compras el periódico todavía, es ver las posiciones, cómo van los equipos, ¿no? Lo que pasa es que con 4 juegos jugados, con 3 juegos jugados, las posiciones te dicen muy poco. Toronto tiene 2 ganados, 1 perdido. Tampa Bay 3. Claro, Tampa Bay aprovechó y le ganó a su sopita, porque tienen de papá, ellos son los papás de los Orioles de Baltimore. Son los papás de los Orioles de Baltimore, así de sencillo. Le ganaron 3. Le han ganado 21 juegos seguidos. Eso es una ventaja que tienen en la división este. Pero los Azulejos de Toronto, cuidado con ese equipo. Ese es otro equipo que mete mucho miedo. Un equipo que de verdad, Vladimir Guerrero ayer soltó un jonrón de 467 pies. El domingo pasado, 467 pies. Un equipo que está estructurado y hecho, a pesar de que perdieron a Marcus Semien, uno de los más importantes artilleros del año pasado. Un equipo que tiene a José Berríos, Kevin Gausman, Hyun Jin Ryu, Alex Manoah y Yuseki Kikuchi en la rotación, con Jordan Romano como cerrador, pero tiene un carro de leña. Vladimir Guerrero, Lourdes Gurriel, Cavan Billo, Matt Chapman, Bobby Chet, George Springer, Teoscar Hernández. Yo creo que estamos hablando de un equipo que mete mucho miedo, ¿eh? Un equipo que puede ser fundamental allí y que puede ser la piedra en el zapato para que tanto los Medias Rojas como los Yankees como Tampa Bay no ganen. Y estuvieron peleando el año pasado también, el pase a la postemporada. A lo mejor tenemos, de los 6 clasificados, tenemos 4 de la división este de la Liga Americana. Como ahora clasifican los de mejor récord, más los ganadores de cada división, cuidado y si tenemos a Tampa Bay, a Boston, a Yankees, a Toronto, a Chicago y el que gana en el oeste, que para mí deben ser los Astros de Houston. ¿Qué piensas tú? No lo sé, pero el equipo de los Azulejos de Toronto es un equipo que mete miedo. Bueno, y esto es Quieto en Primera, la fiebre del béisbol, tu podcast de las Grandes Ligas, todos los días de lunes a viernes a partir, del mediodía, para que tengas tu buen plato de béisbol con habichuelas. Lo único que puedo decir, estábamos hablando de los Yankees, y hay que hablar, por supuesto, otro tema y eso lo voy a tratar mañana, es sobre el anillo de los Bravos de Atlanta. Eso lo voy a hablar en un podcast de video, para que ustedes vean lo que es el anillo de los Bravos de Atlanta. Ronald Acuña recibió su anillo y le mandó saludos a los haters. Que por cierto, qué clase de bofetada, ¿no? La que le dio, bofetada educativa, de clase, la que le dio
Freddie Freeman a Ronald Acuña, ¿no? Ronald todavía sigue siendo un muchacho, se preocupa mucho de las condiciones externas y de lo que dicen los demás. Ronald Acuña es un peloterazo, un pelotero élite, sin lugar a dudas, tiene todo para llegar inclusive a emular a Miguel Cabrera como el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos. Sin embargo, creo que es este tipo de cosas, ¿no? Mostrando el anillo, dice, un saludo para los haters, ¿cómo están? Esas cosas no se dicen, Ronald. Esas cosas no se dicen, Ronald. Y no se dicen porque de verdad, tú estás mucho más allá de ellos. Cuando tú le dices eso a un hater, tú te estás igualando con ellos. Disfrútate tu anillo, te lo ganaste. Nadie puede decir que Ronald Acuña no se ganó su anillo, se lo ganó. No solamente porque estuvo en el equipo, sino porque en los 81 juegos que estuvo, produjo muchísimo. Iba rumbo a una gran temporada, inclusive temporada de número de más valioso. Eso nadie lo puede negar. Pero no ponerse con esas cosas. Lo que dijo Freddie Freeman fue extraordinario. Estoy ansioso. Bueno, yo no sé de qué fricción habla. Estoy ansioso de ver jugar a Freddie Freeman y Charlie, mi hijo. De ver jugar a Ronald Acuña y Charlie, mi hijo, también lo quiere ver jugar. Me imagino que le harán llegar su anillo a Freddie Freeman y, por supuesto, al Panda Sandoval. Pero qué clase de anillo. Un anillo que tiene 11 rubíes, más de 44 diamantes. Un anillo que es espectacular, que se abre así por la mitad. Se los voy a mostrar en el podcast audiovisual que vamos a hacer en Quieto en Primera, la fiebre del béisbol. Bueno, y hoy lunes quería hacerlo cortico porque hay jornada el día de hoy, por supuesto, como siempre. Hay juego de pelota en estos días. Normalmente, si fuera otra época ya entrada en la 12ª semana, en la 15ª semana, no hubiera tantos juegos, pero hoy, lunes 11 de abril de 2002, tenemos juegos de pelota y tenemos juegos importantes. Inclusive, no todo el mundo va a jugar, pero tenemos los Guardianes visitan a los Reales de Kansas City. Tenemos a los Piratas de Pittsburgh contra los Cardenales de San Luis, los Cerveceros contra los Orioles, Rockies contra los Rangers, los Medias Rojas visitan a los Tigres de Detroit, Atléticos de Oakland contra Rays de Tampa Bay, allá en el Tropicana Field, Mets contra Phillies, los Azulejos, y aquí es donde vamos a ver si el cambur verde mancha, con Sean Manoah lanzando, y Jameson Taylor en el Yankee Stadium a las 7:05, National contra los Bravos a las 7:20, Marineros contra los Twins de Minnesota a las 7:40, Marlins contra los Angels a las 9:38 allá en el estadio de los Angels, y los Padres cierran la jornada contra los Gigantes de San Francisco. Total de 12 juegos, hay 4 equipos que descansan y por supuesto todo el mundo va a estar pendiente, por ejemplo, del Yankees Blue Jays, un equipo importante. Vamos a ver a Sean Manoah contra los Yankees. Los Bravos de Atlanta nuevamente juegan y una buena partida, un partido interesante. Washington no ha designado abridores, mientras que Huáscar Ynoa va a ser el iniciante por los Bravos. De los latinoamericanos, además de Ynoa, tenemos por parte de tenemos otros abridores latinos que van a estar iniciando el día de hoy. Carlos Hernández, por ejemplo, va por los Reales de Kansas City, el guayanés Carlos Hernández, que bueno, tiene nombre de Grandes Ligas, porque nadie puede negar que fue tremendo Grandes Ligas, Carlos Hernández, ¿no? Fueron 2, el catcher y el pitcher. El catcher y el pitcher zurdo Carlos Hernández. También vemos que va a lanzar por el equipo de los Rays de Tampa Bay el colombiano Luis Patiño. El barranquillero Luis Patiño abre hoy por los Rays de Tampa Bay. Otro latinoamericano que va a abrir el día de hoy por los Rays de Tampa Bay. Estaba viendo aquí el venezolano Ranger Suárez. Estoy viendo, a ver si no me equivoco, si
si lo vi bien, vamos a ver, hoy lunes, Ranger Suárez, perdón, de los Phillies, no de los Angels. Ranger Suárez de los Phillies va a abrir el día de hoy. El venezolano, el zurdo de los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez, será uno de los iniciantes del día de hoy y cierra la lista de latinos, si es que no me falla lo que estoy viendo aquí, en la lista de abridores latinoamericanos, que va a abrir por los Marlins de Miami, Eliezer Hernández, también venezolano, de Ocumare del Tuy, el mirandino Eliezer Hernández. Así que importante la semana que comienza para los venezolanos, los latinoamericanos, dominicanos, por supuesto, mucha pelota, mucho béisbol y contagiados con la fiebre más sabrosa, la fiebre del béisbol. Hoy cortico porque es bendito y porque es lunes y espero que hayas disfrutado este buen plato de béisbol con habichuelas. Yo, como siempre, me despido. Listo, se acabó el juego y buen provecho. Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas.